Fulgor del siglo XXI. Una novela escrita, leída y grabada por Luis Brenia. Fulgor del siglo XXI. Todos los derechos reservados. Advertencia. Este libro, que constituye la segunda parte de la saga estrambótica bipartita del mismo autor, titulada La Musa y el Fulgor, es la continuación de la novela titulada La Musa Implacable, por lo que se advierte que, aunque casi puede ser leído independientemente de su predecesora, su lectura se verá notablemente enriquecida si se ve precedida de la de La Musa Implacable, así como también, por cuanto importa, se avisa que de anteponer la lectura del presente volumen al de La Musa Implacable, la posterior lectura de ésta acusará para su mal un inevitable y considerable menoscabo. Fulgor del siglo XXI, dedicada a mi padre Fermín Breña García. Porque no tenemos que luchar contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las altas esferas. Epístola de San Pablo a los Efesios. Fulgor del siglo XXI. Capítulo primero. La pálida luz del cuarto creciente se reflejaba en la ondeante bandera transparente de los maestros fulgores como una suerte de caprichosas caricias invisibles de brillos irregulares. Erguida sobre un mástil que señoreaba el frontispicio de un abandonado y discreto hangar situado en las afueras de Pretoria, parecía en estos tiempos no ser más que un jirón de plástico destinado tal vez a espantar las aves, pero en otras épocas habría podido pasar a la vista como cristal flexible, hielo, el vestido de los ángeles, acaso del alma de un fantasma, un efrit o de la misma nada. Mas ciertamente no se trataba de ningún polímero la tela, ni de ninguna tela del tejido, ni de ningún tejido la bandera fulgórica, que no era otra cosa que un pliego de antimateria rescatada al viento. Los maestros fulgores habían escogido ese discreto lugar para la celebración del primer cónclave de la nueva era, que marcaría un antes y un después en su historia, según se desprendía de la espectral lectura del calendario fulgórico, pues en dicha ceremonia se llevaría a cabo la comunión del siglo XXI, el acontecimiento más venerablemente esperado harto tiempo por todos y cada uno de los maestros fulgores, cuya anterior comunión databa del aún demasiado rudimentario siglo XIX. Con la celebración de dicho sacramento fulgórico recibirían la nueva generación del elixir fulgórico,
la más sofisticada de la historia, tal y como lo exigían los nuevos tiempos, que, además de proteger, como era loable, el principio fulgórico vital, les concedería nuevas habilidades, algo asombrosamente revolucionario si se comparaba con la precedente generación del elixir fulgórico que databa, como se ha dicho, del siglo XIX, cuando los tiempos, la ciencia y el saber eran otros y los límites de la realidad distintos. Hasta entonces el elixir fulgórico se redujo apenas a preservar el principio fulgórico vital, y el cometido de los maestros fulgores se circunscribió a recabar sabiduría para enriquecer y conformar con sus semejantes aún más la supralengua, su mayor tesoro tal vez. Desde los anales del siglo XIX habían tenido lugar muchos acontecimientos en el planeta y cada vez más deprisa, hasta contraer la iracunda vertiginosidad del presente. Era cierto que los habían visto venir ya por aquellos entonces, mas, habido los medios de la época, no era mucho lo que pudieron hacer al respecto, por lo que entendieron más recomendable esperar hasta que se presentase ocasión más propicia, y armar entretanto como la gran esperanza a la resultante generación del elixir fulgórico del nuevo milenio, que se materializaría al dar a luz fulgor del siglo XXI. Ahora, llegado el momento, con la inminente entrada de la nueva era, según la lectura espectral del calendario fulgórico, las cosas cambiarían inmediatamente, y fulgor del siglo XXI intervendría imperiosamente en las más altas esferas políticas de un mundo que ya se parecía al que dejaron atrás tras la última renovación en los anales del penúltimo siglo, de un mundo que se les estaba escapando a la humanidad de las manos y yéndose a la deriva, de un mundo que era el mismo que ellos precisaban para vivir y que se había convertido en un gran peligro para toda forma de vida, de un mundo demasiado acelerado para con la humana capacidad de asimilación de la realidad, de un mundo escandalosamente artificial y ateo. Habían tenido lugar demasiadas alteraciones en tal entretiempo, en tal par de siglos, a los que los maestros fulgores se referían como el interregno, y la tesitura global urgía de ciertos y necesarios ajustes de los parámetros principales, esto es, políticos, económicos, demográficos, militares, sanitarios, sociales, religiosos, culturales y nada más y más que nada conceptuales. Y el tiempo desbocado transcurría totalmente a contracorriente. Aparentemente se trataba de la celebración de una fiesta privada de fin de año de ingenieros aeronáuticos extranjeros, nada extraño ni destacable y perfectamente legal. No en vano los maestros fulgores habían atado previamente bien todos los cabos con el propósito de pasar inadvertidos e impedir que absolutamente nada alterase el primer cónclave de la nueva era. Un crucero, una montería, un congreso de odontólogos, una feria de muestras, una convención de investigadores del sector farmacéutico, una reunión de pescadores, un seminario de matemáticos, un concilio de economistas, un concurso hípico o unas jornadas de musicología, cada vez en distinto lugar del orbe, habían servido en las últimas ocasiones del siglo precedente para cubrir las exteriores fachadas de sus últimas asambleas, siempre oportunas en función de su urgencia o conveniencia, secretas y fértiles, y para ultimar detalles que atañían a lo que entre ellos llamaban el proyecto de vida fulgórica, que estaba íntimamente ligado a la vida humana tal y como la conocemos. En todas esas ocasiones no cabe reseñar nada particular, salvo las puntuales intervenciones particulares y su envolvencia en un caprichoso murmullo de fondo parecido al organizadísimo coro de una colmena que revelare una extraña algarabía zumbante, fruto de una complejísima e intensa interactuación indescifrables para los humanos, pero perfectamente inteligible e interactiva para los capacitados maestros fulgores. Una determinación, en suma. Primitivo Valdés Malinger, maestro fulgor de ceremonias, subió ágilmente al estrado para expresarse, como era el estilo retórico inimitable de los maestros fulgores,
con suma confinidad y eligiendo con una precisión clínica sus palabras de entre todo el abanico de lenguas en las que particularmente se hallaba versado, y que, como media entre los maestros fulgores, cubría de momento un montante de 700 idiomas en vigor, más 4 centenares de los extintos y 350 dialectos que les habían salido al paso en sus peregrinaciones, más otro buen manojo de lenguas artificiales y construidas, y cómo no, la supralengua, la lengua de lenguas, que era a la que el maestro Fulgor recurriría después, tal y como le indicaba el protocolo, tanto si por su políglota discurso había sido comprendido como si no. La supralengua, el gran logro lingüístico de los maestros Fulgores, garantizaba en cualquier caso la fiabilidad de la comunicación entre ellos para con el tratamiento de la realidad, por lo que significaba un tesoro que se pulía y expandía con sus políglotas intervenciones y con la lectura y escritura de los milenarios libros fulgóricos y con las respectivas actas levantadas de aquellos particulares encuentros y sus numerables traducciones. Y nos consta que Tito Livio y Cicerón estaban versados en los ritos religiosos etruscos, codificados en varias colecciones de libros escritos en etrusco bajo el título latino genérico de Etrusca Disciplina, entre los que precisamente se encontraban los libris fulgurales, que exponían el arte de la adivinación mediante la observación de los rayos. En rigor, en los cónclaves fulgóricos se exigía primero el discurso políglota, como ya se especificó, que les serviría para generar paralelamente y en consecuencia un aprendizaje lingüístico sinérgico que siempre redundaba en la calidad de la resultante y enriquecida supralengua, lengua de lenguas vivas, muertas, dialectales y artificiales, en constante perfeccionamiento y elevación al sumum de la palabra, la verdadera hija de los dioses, que los maestros fulgores pretendían en última instancia casi ser. La única lengua que gracias a su carácter alado había sobrevivido íntegramente a la demolición de la Torre de Babel. Derivadamente de tales asombrosos bagajes lingüísticos, los maestros fulgores presentaban una llana y lisa facilidad para el aprendizaje de lenguas, lo que, viniendo al caso en lengua alamanesa, podría explicitarlo cualquier maestro fulgor, se especifica como aka berin ga. Y si parecía imposible que unos sujetos de 40 y poco años, que era la edad media que aparentaban los 500 maestros fulgores, albergasen tal riqueza lingüística, más sorprendía el dilatadísimo abanico de especialidades de los más diversos campos del saber con los que la respaldaban y que se vería actualizado con el elixir fulgórico de la nueva era, que aquella noche ingerirían tal y como lo señalaba el calendario fulgórico, que semejaba, flotando allá en lo alto sobre sus cabezas y justamente encima del estrado, a una especie de anillo de Moebius violáceo traslúcido, rotando sobre sí mismo lentamente, como si obedeciera a una extraña danza, por cuyo interior se distinguía un fluido y aparentemente aleatorio tránsito de chispeantes partículas rosas. Primitivo Valdés Malinger, me consta, aunque no voy a reparar en cómo, como era lo usual entre los maestros fulgores, escogería palabras y giros de su colosal espectro de lenguas, cuyos términos traduciría continuo a la supralengua para trasladarlo posteriormente a los libros fulgóricos. Bebería para ello de las lenguas vernáculas americanas en peligro de extinción, de lenguas africanas que pudieran clasificarse dentro del género de las familias bantúes, como el suahili, el lingala o el kuanyama, las lenguas mandé, las lenguas kua, el coroca y el ibo, el talís o el sora, de las lenguas austronesias, cuya familia lingüística está formada por más de 1000 lenguas dispersas por las islas del sureste de Asia y del Pacífico, con algunas lenguas habladas en Asia continental y siendo curiosamente el malgache de Madagascar la excepción, de las lenguas pamanyunganas de Tasmania, como el Durbalik, el Rigantu, el Ugarapul, el Uradi o el Gua,
y las nopamayunganas de la familia Bororán y también del extinto Minkin. Tomaría con su bisturí lingüístico partículas de las lenguas muertas de Europa y sus alrededores, ¿por qué no?, como el tocario, el mozárabe o el hitita, de lenguas eslavas, las amazónicas las lenguas dravídicas, las indoarias, las actuales lenguas europeas, el urdu pakistaní, las lenguas quechuas, el quiligua, las lenguas arawak y las indígenas de toda América, el latín, el hebreo, el chino y el huno, más cuantas no sepa, ni pueda, ni quiera yo enumerar. La supralengua se servía para su escritura de cuantos alfabetos conocían: el cirílico, el latino, el caleudion, el glagolítico, el árabe, el bai, el brahmi del norte de la India, el arameo, el hebreo, el kumkundi, el árabe, el chino, el samugji, el devargani, el griego mesendruli georgiano, el persa, el klingon, el old chiki del santalí, el oriba, el aragana, el angul, el telugu, el tamil, el gurahati, el ge'ez, el tifinagh, etc. Cuantos se puedan imaginar encontraban su sitio en la supralengua y sólo así le era posible serlo. Aquellos concertados encuentros los aprovechaban los maestros fulgores para prodigarse entre ellos, conformando como en un murmullo tal espesa suerte lingüística que siempre acrecentaba sus personales dominios, lo cual parejamente redundaba en beneficio de los multidimensionales enriquecimientos de la supralengua, que, al actualizarse con el elixir fulgórico, arroparía como un prisma a fulgor del siglo XXI para unificarlo en una especie de haz interlingüístico sin parangón. Quiero ahora advertir que, dado que, como he adelantado, el discurso de Primitivo Valdés Malinger obedecería al cuidadoso escogimiento preciso de cada término y cada matiz de idiomas dominados, que estimase más idóneo, toda traducción monolingüe que se pretenda acometer siempre resultará, en consecuencia y en recta justicia lingüística, una borrosa interpretación lingüística gíglica tipo del Jabberwocky de Lewis Carroll. Mas, como novelista moderno, que no es un maestro fulgor, y procurando evitar en lo posible literariamente dichas brumas, me remitiré en lo que sepa y pueda a esforzarme en la consecución de textos más o menos decentes, aproximados y legibles. Primitivo Valdés Malinger, maestro de ceremonias, tomó la palabra, y quién pudiera como él, como un maestro fulgor, y, según yo les prevengo literaria e iteradamente, vino a decir en castellano: el maestro fulgor de ceremonia saluda con fulgor a los maestros fulgores. Curiosamente, y sin duda ello diría lo suyo en la mente de los demás maestros fulgores, Primitivo Valdés Malinger había elegido el jati para el sujeto, para el verbo el beotuk, una lengua hablada por cierta tribu amerindia en la isla de Terranova, y cuyo último hablante conocido murió en 1829, por lo que ya está extinguida, y el on oficial guarasáue boliviano para el predicado, según la sintaxis propia del grupo lingüístico amerindio de procedencia chivicha, que se asienta en la zona nororiental de Honduras y en la zona atlántica de Nicaragua, integrado por tahuacas, panamacas, tuacas y ululas. Estamos frente a una humanidad excesivamente humana, dijo Primitivo Valdés Malinger, y desbocada, que ha llegado a adquirir incluso la peligrosa capacidad de suicidarse, llevándose, si fuera preciso o no, el planeta por delante. Fraguada en el actual siglo con el progreso científico y tecnológico y el descubrimiento de la energía atómica. El órdago total que hubimos de consentir absorto, como les consta en nuestra clásica formación, mas en la siembra, cultivo y fermentación de la nueva generación del elixir fulgórico que constituía nuestra mayor y mejor esperanza, a la hora de intervenir y que por fin recibiremos esta noche. Todos sabemos en lo que nos atañe lo ocurrido y por qué, habidos los medios, se nos fueron en los 2 últimos raudos siglos las riendas de las manos, no pudiendo detener ni ralentizar ni siquiera guiar, dada la vertiginosidad de los acontecimientos, el brutal luz del progreso avecinado por los 4 costados del planeta, como si fuera un complot contra el proyecto de vida fulgórico.
demasiado entonces para tan solo 500 maestros fulgores de su época, por muy versados que estuviéramos en lenguas, artes y oficios, como era lo humanamente usual hasta el siglo XVIII. Y así lo protegieron tantas instituciones. En la luz del incontenible progreso pudo a su modo con nosotros, que hubimos de desarrollar paralelamente nuestra propia estrategia a más largo plazo y abrir plenamente nuestras capacidades cognitivas para beber en nuestro favor de dichos caudales de conocimiento con el fin último de perfeccionar el elixir fulgórico del siglo XXI que tanto nos facilitaría las debidas y precisas adecuaciones a los nuevos tiempos actualizándonos. El hecho es que el particular factor de capacidad de suicidio global, exterminación del planeta y su destrucción física entre los saberes de la humanidad como un poder jamás había ocurrido en la historia del planeta, eso lo sabemos bien los maestros fulgores, y constituyó un nuevo factor de riesgo capaz de poner en serio peligro el proyecto de vida fulgórica que, como todos sabemos, se halla actualmente en una fase muy avanzada según los baremos del calendario fulgórico, tal y como se explica detalladamente en el artículo del maestro fulgor Igor Malmo Folsi. La pureza del aire y los elementos necesarios para el cultivo y fermentación del elixir fulgórico es cada vez más cara y el rigor de los parámetros se vuelve más exigente, añadiendo dificultades colaterales. Dependíamos en ese sentido del capitalismo humano gestado y la fermentación del elixir de su ciencia. A partir de ahora, hermanos fulgores, tendremos que aprender a sortear dichas trampas, ahora que ha llegado el momento, nuestro momento, para defender en toda regla, región y vanguardia el proyecto de vida fulgórica y la salud del planeta. Obviamente no se puede desinventar lo inventado y en este sentido no ocupo alterar por nuestra parte la realidad, pues era inherente condición de la herencia que nos tocaba en parte y significaba el precio a pagar devenido del doble filo del progreso, que en la fase de los 2 últimos siglos nos sobrevino como una maldición o una conspiración que nos exigió un sofisticado perfeccionamiento del elixir fulgórico con las nuevas tecnologías para poder adaptarnos plenamente según el calendario fulgórico al nuevo milenio, a las particulares exigencias de los abocados nuevos tiempos para fundar entre los 500 miembros fulgor del siglo XXI, la más sabia supraélite del género humano de todos los tiempos, ejerciendo de soldados de Gaia, la Madre Tierra. Como recordarán, a comienzos del siglo XX, en la Convención de Detroit, ya consideramos urgente perfeccionar y enriquecer el elixir fulgórico, cosa que no ocurría pues no hizo ninguna falta desde los tiempos de Salomón, como lo aconsejaban los tiempos del calendario fulgórico, para ponernos a punto y asumir en nuestras políglotas y superdotadas mentes el progreso de la especie humana, como se hizo en anteriores etapas de la vida en el planeta, en aquellos meridianos en que se cambiaba el curso de la historia y se dejaba atrás una era para inaugurar otra. Actualmente, y a diferencia de los tiempos precedentes, las fronteras se fragmentaban artificialmente. La radiación de Chernobyl, por ejemplo, o las mareas negras o ciertas modernas epidemias se presentaron como intrusos naturales del futuro en el arcaico tejido geográfico del presente para una humanidad rezagada y distraída e impotente ante tales tipos de invasiones migratorias contemporáneas que la sorprendieron no conociendo sus ya obsoletas definiciones territoriales y traspasando sus fronteras, pues eran males propios no ya de la región o el país, sino de la aldea global en que gracias a la ciencia se había convertido el planeta y de la que en cualquier caso formaban entrelazada parte. Mas tales llamadas de atención no bastaron para potenciar, por encima de todo, una reorganización de pies a cabeza de la colonia humana, como modo más sabio de afrontar el porvenir. Había egoístas intereses muy bien atados de por medio, a quienes teniendo la sartén por el mango no les convenía, ya que implicaban lo que para tales era lo último, sus desentronizaciones. Las mismas mafias y el terrorismo, los especuladores financieros, grupos de poder y legiones mercenarias que actúan bien a cara descubierta, bien a lo somormujo, y el capitalismo salvaje se han internacionalizado para imponer sus totalitarias y malvadas reglas y voluntades cancerígenas al tejido.
Entretanto, y en medio de legitimadas territorialidades históricas, siguen haciendo aquí y allá el sistema que opera por encima de tales y del que Dios sabe bien quién manejará sus últimos hilos a su solícita conveniencia, lo permite y hasta lo fomenta. Un enjambre de miopes gestores capitalistas de 3 al cuarto que no auténticos políticos sinérgicos a la altura de su tiempo, sin sombra de la preparación cognitiva y ética que los cargos que ostentan merecerían, defendiendo instintiva y de carretilla las ancestrales definiciones heredadas que ya se le quedan chicas y pobres a los nuevos tiempos. La fragmentación territorial que tanto les benefició en el anterior siglo, mientras aún la ciencia no había armado la aldea global, que por no existir más que como una utopía o una pesadilla, no les exigía nada al respecto. Dicha aldea global conoció sus siglos y milenios de oro, pues podían a su entender continuar engordando su parcela de poder y su gallina sin perjuicio de los peligrosos y rivales terceros, sin sospechar siquiera que ese tercero se personaría aunada como el grueso de la humanidad habitante de la aldea global de los nuevos tiempos, comandada por siglo XXI a pedirles cuentas. Mas los tiempos han cambiado y ya es más que obvio que la ciencia nunca nos curará de la ciencia ni de sus creaciones. De la ciencia solo puede curarse la humanidad negándose de principio a ella. Y eso es algo que, a menos que reciba una contundente lección, nunca hará, como tampoco renunciará a la implantación del capitalismo. Como si tales desviaciones no fueran naturales y concedidas por Dios a priori e inherentes al hecho de ser humano, de haber pecado originalmente, como si no hubieran viables alternativas y formulillas a patadas, y fuese tan tupida la red que de ella no se pudiera humanamente salir, conociéndose el hombre como se conoce y a donde es un lobo para sus semejantes. Pero ateniéndonos a la historia, se puede sostener que la ciencia y el capitalismo moderno solo son unos miserables inventos humanos de la última era, pues ninguna otra cultura anterior los profesó, al menos en el abusivo modo actual. Particularmente, la humanidad se había cuidado durante milenios y milenios del de tal doble filo de la ciencia, garantizándose mucho más futuro como especie del que hoy nos atreveríamos a apostar con tanta ciencia, progreso y tanto capitalismo que, prometiendo la salvación, se revelan como venenosos aguijones mortales. Toda esta carencia humana de preparación, la ciencia sin conciencia, como afirmaba Rabelais, no es más que la ruina del alma. Su rezagamiento formativo, tanto mental como espiritual, ha de suplir los fulgor del siglo XXI ineludiblemente. Hoy ya, dada la gravedad, tenemos la certidumbre de que nos ha sido destinado el gobierno del planeta, a diferencia de lo que ocurrió en anteriores eras. Hemos de afrontar tal empresa, además, en defensa propia. El inconmensurable proyecto de vida fulgórica, como todos sabemos, mira mucho más alto por lo que... En anteriores épocas, ser maestro fulgor se correspondía en todo estadio con el cultivo y enriquecimiento de la supralengua, bebiendo y bebiendo de los pedagógicos libros fulgóricos, las publicaciones, los viajes y las experiencias con el fin de potenciar la sabiduría, que no el conocimiento aplicado, la sapientia, que no la ciencia. No importando tanto ni la ciencia ni el gobierno de la diseminada especie inteligente, que no nos precisaba a tales respectos ni hacía peligrar el proyecto de vida fulgórica, pues ni conocía ni sospechaba el doble filo de la energía atómica que en estos modernos tiempos condicionarían tanto al planeta con su poder articulado, con su destructivo poder articulado, y ser maestro fulgor entonces podría confundirse perfectamente con ser un maestro de escuela o taller, un artista, un visionario, un druida, un brujo, un asceta, un monje o acaso un enfermo mental. Hoy no nos queda otra, hemos de asumir la responsabilidad política históricamente arrastrada y la próxima generación de maestros fulgores, fulgor del siglo XXI, como un ejército de sabios, tiene ante sí este nuevo y extraño reto, hacerse con las riendas del poder para domeñar, conducir y calmar al caballo humano y garantizar la habitabilidad del orbe. Dispondremos en teoría y solo en teoría de un siglo según el calendario fulgórico, que será, si todo fuere bien,
para cuando de nuevo comulguemos con la próxima generación del elixir fulgórico que a tal época corresponda, puesto que, como todos sabemos, así rezan los libros fulgóricos que ha de hacerse. Pero el tiempo apremia y para lograr coronar la empresa habremos de emplearnos a fondo, constituyendo nuestra gran prioridad puntual semejante desafío de mundiales proporciones, y así habremos de saber tratar el tupido tejido enmarañado. La humanidad tomada como un todo es un hecho patente, presa de la ciencia y del propio capitalismo engendrados, se ha perdido de vista así, aleccionada tal vez por la inercia histórica de no haberlo hecho jamás, de no haber tenido necesidad ni medios de mirarse como colonia en el espejo holístico de un mundo en el que el planeta, a diferencia de en el pasado, ya no se le queda tan grande como inmenso era para sus antepasados, sino pequeño, infinitamente chico y destruible. Mas tal madurez de conciencia colectiva es la que ahora se vuelve imperiosamente necesaria, debiendo de corresponderse a los tiempos que corren. Lo cierto es que todo ha ocurrido muy vertiginosamente y ello explica la emergencia de nuevas exigencias. La humanidad, lamentablemente, se ha quedado enteramente a merced de sus tan caducos como obsoletos engranajes, que imperan como entes superiores a ella misma, enredada como un rehén ante la contemporaneidad en los miopes marasmos del pragmatismo y los resortes de la inmediatez, y a donde ciertos grados de imperdonables injusticias son admitidos como normales. De ningún modo es estéticamente tolerable, en ningún modo, repito, el reparto de la riqueza o el inhumano olvido y desdén que se cierne sobre el continente africano, en contraste con la opulencia insultante de tantos estados, entes, macroempresas, sectas e individuos. Aún no hay genuina conciencia de aldea global, no se da en ella ni por asomo se sueña, sino que se desdeña un parejo split de corps, como ha de ostentarlo en todo momento y lugar fulgor del siglo XXI. El gran parámetro organizativo de la humanidad, la sangre que mueve el mundo, es más que nunca el capital, el verdadero esperanto y la primera lengua artificial humana hablada en todo el planeta, el hipnótico balido del becerro de oro que cada vez debe más a la ciencia y la humanidad y menos a Dios. Según se desprende de las tesis expuestas en el encuentro de Beirut el año pasado por nuestro compañero el maestro fulgor Aníbal Codra Capdeville, que todos tendrán en mente, la humanidad se rige aún por unos códigos heredados y fragmentados que ya no sirven para la nueva aldea global que con todos sus progresos de doble filo ha llegado a ser. Tales códigos locales y archiafincados deben ser modificados. No debemos permitir que nada se superponga al beneficio de la humanidad tomada como un todo, como una colonia, y considero que será prudente aplicar a corto plazo la estrategia formicante prevista al caso en los libros fulgóricos. Llegó antes y sin toparse aún de bruces con sus límites la ciencia que la conciencia, y encima el capitalismo se reforzó más que nunca, de modo que se ha formado un cóctel explosivo que se resuelve en un torpe y escandaloso rezagamiento y abochornamiento de la especie humana para con sus poderosas herramientas y su organización medieval, viéndose impelida, sometida y abochornada, ahogada por el miedo y la inseguridad añadida, a asumir las consecuencias como si no quedase otra. Cóctel muy peligroso para el proyecto de vida fulgórica, cuyo futuro no puede depender de tan frágiles hilos, que habremos de reforzar con nuestras propias manos e industria, ni de una humanidad tan irresponsable y anacrónica que habremos de gobernar para poner cada cosa en su lugar. Cometidos indispensables para maestros fulgores de otros tiempos y con los que nos mediremos. La humanidad aún no piensa con una inteligencia digna de su tiempo, sino que sigue manejando parámetros prehistóricos a la par de tecnologías del diablo, y se comporta torpemente poniendo de relieve sus diferencias y olvidando su hermandad, derrochando aquí y olvidando allá. No es una humanidad merecedora de su siglo, no es una humanidad humana, o tal vez lo es demasiado, lo cual es muy peligroso para el proyecto de vida fulgórica. Parte de nuestro papel consistirá en corregir dichas deficiencias y en mirmecolizar a la humanidad, en recuperar un mundo habitable o, si no nos fuere posible, al menos la habitabilidad del orbe. Ha llegado en momento harto esperado, maestros fulgores,
pues ninguna etapa de nuestra vida fue tan extremadamente angustiosa como la que ha correspondido a el interregno, en la que al menos en 2 ocasiones, cuando ambas guerras mundiales, hemos visto tan de cerca peligrar el proyecto de vida fulgórica y la fermentación del elixir fulgórico. Gracias infinitas hemos de dar hoy, maestros fulgores, escribiéndolas en mayúscula y con nuestra longeva sangre en los libros fulgóricos, por la tan sabia como oportuna decisión del gran maestro fulgor Salvio Callade de Cengo de optar por la estratégica paciencia de disponer en pos de este dichoso momento que por fin tendrá lugar a continuación para nuestra salvación, la del orbe y, si es posible, la del género humano. Gracias y mil gracias. Ahora, maestros fulgores, como es de rigor tras elevar el himno fulgor y al son de las 6 campanadas del calendario fulgórico, el gran maestro fulgor Salvio Callade de Cengo procederá, según el rito fulgor, a comulgar bebiendo de la marmita fulgórica el revolucionario elixir fulgórico de última generación, y a darnos seguidamente la gloriosa comunión. Alegría, hermanos fulgores, alegría que nuestro tiempo por fin ha llegado. Alegría. Viva el gran maestro fulgor Salvio Callade de Cengo. Viva el proyecto de vida fulgórica. Viva fulgor del siglo XXI. Viva fulgor del siglo XXI. Viva el proyecto de vida fulgórica. Viva el gran maestro Lord. Corearon los maestros fulgores en su pralengua, entonando a continuación el himno fulgor y disponiéndose a recibir tras el gran maestro el elixir fulgórico, jurando con ambas manos sobre los libris fulgurales, tal y como lo exigía el rito, el compromiso fulgor en pro del proyecto de vida fulgórica y de cuanto significaba. Reinó entonces el más absoluto silencio en el hangar y el gran maestro fulgor Salvio Callade de Cengo prestó su juramento sobre los originales libris fulgurales que eran transparentes como la bandera fulgórica, usando como sólo a él le correspondía la supralengua, y vino a decir exactamente lo mismo, si bien exactamente, que el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, están dotados de razón y de conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Alzó sus brazos al cielo, hacia el calendario fulgórico, en una postura que nos evocaría a una persona desperezándose, y el anillo se quedó quieto, proyectando un haz de luz cenicienta sobre él, para conformar un juego de luces intercambiables y sombras atemporales en su silueta, capaz de sugerir que toda la energía y la magia del mundo emanaban concentradas de allí. Sonó lentamente la primera campanada del calendario fulgórico, que parecía tañida como por una corte de grillos metálicos que fuesen ranas oxidadas en un mar de escualos de porcelana. El gran maestro fulgor Salvio Callade de Cengo tomó la ribeteada cuchara fulgórica que yacía sobre una patena y la introdujo en la pequeña marmita fulgórica en ebullición, en la que previamente, y además de los acentrales elementos de la pócima y los transgénicamente incorporados, cada maestro fulgor había derramado una generosa lágrima por la paz del mundo y bebió su contenido. Tras los 6 sorbos correspondientes a la media docena de campanadas, todos sus cabellos se erizaron al pronto, como si hubieran descargado una potente descarga eléctrica, tal y como había ocurrido en anteriores comuniones, con la reseñable diferencia de que a la par, esta vez sus ojos resplandecieron al pronto con una luz blanquísima y semejante a la de 2 arcos voltaicos paralelos que cegaban las miradas más humanas del resto de maestros fulgores. Cuando tal par de haces atenuaron sus destellos, confundiéndose naturalmente con la realidad, se vio al gran maestro sumirse en una paz infinita, elevando su rostro con la inconfundible sonrisa de la Gioconda. Seguidamente le llegó la vez a Primitivo Valdés Malinger, maestro fulgor de ceremonias, que eligió el hilo para su juramento. Omna comi nascas libera ed egala relate digneso e iuri. Lid edotita per raciono e concienzo edeva agar vers luna latra en espíritu di frateso. Y tomó su ración de acompasadas tomas, experimentando los mismos síntomas que el gran maestro, y certificando en su interior
un rebosamiento de su portentoso cerebro políglota que sin embargo se encontraba paradójicamente más vacío que nunca. Entre ambos fueron depositando las 6 cucharadas en la pequeña marmita de cada maestro Fulgor, y cuando todas estuvieron llenas, juraron al unísono en etrusco sobre los originales Libris Fulgurae, y, a los sones de las campanadas del calendario fulgórico, fueron bebiendo paulatinamente su contenido. Cuando sus ojos destellaron al unísono, parecía un reflejo de la Vía Láctea que decoraba el cosmos, como si no hubiera nada más en el hangar. Concluido el trance, se desearon entonces la paz de corazón en supralengua, y telepáticamente, como ahora lo podían hacer, y elevando un antiquísimo cántico y estrechándose sus manos, se retiraron a sus aposentos, unas dispuestas literas de campaña para permitir que mientras durmiesen el elixir fulgórico terminase de cuajar en sus fisiologías para hacer sus veces. Fulgor del siglo XXI, ya cursado, era casi una realidad. Capítulo 2. Había programado la cámara de fermentación para las 4 de la mañana, con lo cual tenía hora y media de relajación, de tiempo para sí. Eso si no se pasaba por la taona la patrulla de la Guardia Civil a saludarle, que eran los únicos que podían estar despiertos y con ganas de charla a tales horas. Lo normal era que nada perturbase su soledad. A base de muchísimas noches de tareas en la taona, había reflexionado mucho para su edad, y también había aprendido a escribir sus meditaciones en cuadernos, si bien encontraba en su manuscrita letra algo que no le llenaba, que le incomodaba, que no le pertenecía, una especie de carencia estética y cuerpo. Desde el día que, a fin de gestionar su empresa, compró su primer ordenador, todo eso cambió con las perfectas prestaciones del integrado procesador de textos, y se convirtió en la herramienta perfecta para escribir a gusto sus disquisiciones y preguntas, o expresar conflictos existenciales, o redactar cartas de amor o desamor, de amistad, y también un cuento que quedó en segundo lugar en un concurso de la Mancomunidad. Fidel Méndez López había encontrado por tales vías algo mágico en el lenguaje y las palabras, y como quien no quería la cosa, fue sumergiéndose cada vez más en sus provincias. Esta noche la había esperado para escribir algún párrafo de un pequeño curso de panificación que tenía entre manos y que había pensado titular La singular figura del panadero. Otra noche la habría dedicado con semejante placer a la lectura que en aquella época ocupaban las obras de teatros de Sartre, los cuentos de H.P. Lovecraft y la poesía de Cavafis. En muchos aspectos era un muchacho talentoso, culto y hasta afortunado, en el sentido de que ejercía la profesión que mamó desde niño, que amaba, y también en el de que conservaba íntegramente a su familia. Vivía en Encinar, un pueblecito olvidado de la mano de Dios y de los hombres de una deprimida zona de la Extremadura, a donde todo era de mala muerte, y debido a muchos factores, entre los que cabe destacar su alterado horario de trabajo eminentemente nocturno y de sueño diurno y de ocio a deshoras, sus intelectuales y artísticas inclinaciones, su patología especie de autismo en referencia a las cosas del campo, el ganado, la caza, la pesca, las corridas de toro y el fútbol, actividades estrechamente relacionadas con la inmediatez sensorial que conformaban básicamente las inquietudes de los lugareños y que tenían como común denominador partir de cierta destreza visual para la que su miopía le inhabilitaba de por sí. Veíase a menudo solo en sus devaneos, afrontando el taciturno paso de la vida en aquel maldito lugar que parecía estar fuera del mundo, de modo que el refugio en la lectura se le ofrecía una personal forma de apertura al mismo, de saber que, tras los límites de su aldea, tal y como podría testificar tras haber sido en su adolescencia en una universidad laboral, se daban otras formas de entender la vida con las que casaba más la suya propia y sus personales inclinaciones. Lejos de parecer rara, estrambóticas o extravagantes, eran acogidas de buen grado. Abocados sus paisanos, cuyo ámbito cotidiano era sumamente reducido a las miopes concurrencias de lo inmediato y al ocio blando de los sentidos, como supo expresar Cervantes en un soneto, él se sentía un extranjero en la llamada Extremadura profunda, es decir,
un universo excesivamente superfluo y anclado en los modos y usos propios de los círculos pequeños, cuyas verdades y tópicos estaban tan arraigados como su acérrima voluntad de no contrariarlos o ponerlos en tela de juicio siquiera. La Extremadura profunda, que en la época en la que él vino al mundo sufrió el azote de la masiva emigración de sus hijos, fundamentalmente hacia Madrid y las industriosas provincias de Cataluña, Euskadi y Asturias, donde mayormente fueron reabsorbidos por la España también profunda de su tiempo, cuya herencia aún subsiste en nuestros días si no ha cobrado deplorablemente auge, una España provinciana hasta la médula. Fidel Méndez López era, a los ojos de sus vecinos, el loco del lugar. Un muchacho que siempre parecía estar en la luna y no en lo que había que estar, que era algo que saltaba a la vista, se mostraba más claro que el agua. Claro que él nació y creció en la Tahona, ajeno por completo a las labores agrícolas y ganaderas, no participando además ni del ocio de sus paisanos ni de las fiestas, por darse tales cuando más atareado se encontraba su padre, que trabajaba en cuanto al horario al revés que los demás, y al que él ayudaba cuanto podía. Sí, era del pueblo, pero no lo era, no lo terminaba de ser. Tantos pájaros como tenía en la cabeza le distraían del mundo, y nunca había tenido ningún amigo claro. Lo suyo eran los libros que nadie más que él leía y la música que nadie más que él escuchaba. Se le había visto leer debajo del paraguas en medio de la lluvia. Nadie que estuviese en su sano juicio haría eso, y muchísimas cosas más. Fidel Méndez López arrastraba una generosa retahíla de extravagantes particularidades que sencillamente se veían y consentían como cosas de Fidel, que por su parte, para poder recrearse a sus anchas en sus libertades, les había educado a la sazón desde que era un niño. Todos, a su peculiar manera, le decían de algún modo que era un levantado de cabeza. Y sí, lo sería, sí. Pero ello no significaba para él que hubiese perdido el norte, sino que ambiciosamente lo situaba mucho más allá de las estrellas que cada noche le hacían compañía desde el cosmos, que de día se ofrecía infinitamente más asequible, más cercano, más limitado por los inconclusos azules del cielo, la hiriente proximidad del sol o el acolchado gris de las nubes. Pero de noche las cosas eran bien distintas para sus ojos fotofóbicos y nictálopes, que, válgase la redundancia, se hallaban mucho más cómodos en la oscuridad, cuando todos dormían y lo más parecido a la paz que conociere cobraba vida en su vigilia, pues el control del entorno se volvía prácticamente absoluto. La noche, se le ocurría, abarcaba mucho más misterio que el día, o al menos un enigma de carácter más remoto e inmenso en el que el hombre era infinitamente más pequeño y más grande a la vez, y el panadero era lo más parecido a su druida. Leía y leía con avidez, principalmente literatura, y progresivamente se fue cultivando en él un cualitativo criterio a la hora de saber evaluar y estimar las obras que leía. Y su pluma parejamente se fue afilando poco a poco, y de la noche a la mañana se dio perfecta cuenta de que apostar por aquella inclinación, dejándose no más que llevar, con tanto talento habido de por medio, tal vez no fuera ninguna tontería. La idea en serio se le proporcionó haber concebido primero y materializado después la escritura de un cuento policíaco cuyo título había previamente cazado al vuelo, La bala inteligente. Admitía para su goce que se lo había pasado de vicio o pipa con aquella experiencia que había transcurrido en todo momento como si fuese una juerga de la inteligencia, y pensó que con cuentos semejantes podría ir abriendo una veta, un estilo, un sello, un ecosistema literario, porque tenía claro que las dos únicas cosas en la vida que fuera de toda discusión se le daban magistralmente era la panificación, ese noble y antiquísimo arte, y la literatura. En todos los demás estadios era un verdadero patoso, pero en esas dos esferas tan concretas era un fuera de serie. Lástima que teniendo que dedicarse tanto a la esclava panificación, debiera dejar en un segundo plano el cultivo de la literatura. En muchos modos, y como una ósmosis, dicha lucha asumida formaba parte de todos y cada uno de sus días. La bala inteligente tenía más que chispa.
Era un excelente relato de 70 páginas, y mientras lo escribió parecióle estar como en trance, experimentándose en las privilegiadas esferas del arte, porque sabía bien qué era el arte, porque la panificación se lo había venido enseñando desde toda la vida y a diario, y él había sabido aprender sus lecciones y ser a su edad un maestro panadero en toda regla, nada más y nada menos. Era cierto que habían concurrido muchas coordenadas para que en su mente se despertase la bala inteligente, y luego, iluminado, se lo trabajase. En ciertos modos se decía, eso formaba una insorteable parte del juego, pero lo que sí que le había enriquecido literariamente era haber sabido seguir el relato tanto a vista de pájaro como de cerca, vivir aquella ficción desde adentro y necesariamente desde afuera, de saber a sus personajes escribiendo la historia por él, una retroalimentación positiva y terapéutica. Había disfrutado la alegría creada desde él mismo, y eso significó un particular descubrimiento que le blindaba para con la cotidianidad del monótono paso de los días, creando paralelamente pasado, presente, futuro y vida. Además, palpó una mágica adicción que no se daba en ninguna otra parte ni estadio, un entrenamiento que cuanto más se practicaba, más descansado, definido y crecido le dejaba. Poco a poco, además de como panadero, Fidel se fue conociendo como escritor. Apreciaba, por ejemplo, que siempre se daba una fuerte componente estética y de cabo a rabo en sus textos, que constantemente iban tomando en él cuerpo hasta terminar de realizarse como un todo y estallar entonces festivamente como un volcán de alegría o un geyser o fuegos de artificio en su creador cerebro. Sus letras sabían permanecer. La bala inteligente era por tanto una narración intocable, perfecta en sí. También era de reseñar su loable capacidad de crear literariamente climas y atmósferas, que para él era aspecto de especial, cuando no crucial importancia en el género policíaco. En fin, sabía que su mente estaba superdotada de un potencial que significaba todo un arsenal ilimitado, que de lo único que precisaba para materializarlo, sacándoselo de la mina interna, era de tiempo y ánimo para trabajárselo. Tampoco podía permitirse más que ese goteo de pequeños ratos, con lo que sus ambiciones no podían ser más que dosificadas con lo que tales diesen de sí. Y de este sacrificado modo, poco a poco, fue como la bala inteligente logró conformarse y ver remuneradamente la luz. Y una vez armado el relato, nunca podría olvidarlo, brilló a sus ojos como un extasiado lucero. Hoy la singular figura del panadero le ocupaba para descansar de la más sufrida y espinosa y a la vez gratificante vena literaria. Capítulo 3. Cualquier hispanohablante maduro que se precie de serlo constatará sin mayor esfuerzo, pues sobran los ejemplos, cómo durante los últimos tiempos no han dejado de incorporarse al castellano curiosos vocablos articulados que, si en un principio conservaban su descarado cariz de torticeros eufemismos, poco a poco, y a base de abusiva propaganda y tiempo, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, que afirmaba Goebbels, han conseguido, como era su pretensión, establecerse como conceptos habituales al uso. Y si lo primero, como curiosidad lingüística, resultó un tanto anecdótico cuando no irónico, lo segundo, el asentamiento funcional admitido de dichos giros artificiales, resulta, cuando menos y atendiendo a la ética, escandaloso por su deplorable y tosco amañamiento primordialmente político o ideológico. Eufemismos intencionados y creados desde las élites para ser introducidos como conceptos al uso dentro del lenguaje habitual del pueblo llano. Tal es el caso de interrupción del embarazo, depuración étnica, economía de mercado, funcionario de prisiones, conflicto armado, violencia de género, daños colaterales, impuesto revolucionario, tercera edad, incursión aérea, medios de comunicación o muerte digna, por citar algunos que ahora se me vienen a la mente. La propia palabra eufemismo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define económicamente como manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante.
se ha eufemistizado a su vez al adquirir, con otra vuelta de tuerca, además de lo suave y lo decoroso, el peligrosísimo tinte de lo conveniente al uso de lo correctamente político. Es decir, el eufemismo obedece como un mecanismo dirigido a manipular la concepción moral de los ciudadanos con respecto a la realidad legal para practicar horizontes que de otro modo resultarían imposibles. Al implantarse como conceptos más llevaderos que lo que ocultan, solapan o menosprecian, se toleran derivaciones que de remitirnos a sus significados originales resultarían intolerables. Por ejemplo, el exterminio de una raza o una guerra encubierta. Así, el eufemismo resuelve ciertos y predeterminados cambios de mentalidad a fin de servir mejor al poder a la hora de conducir a las masas, pues todo eufemismo parte de un encubierto totalitarismo que osa no hablar a las claras, lisa y llanamente. Por mi parte, lo tengo más que claro, siempre desconfiaré de quienes en este sentido los crean y más aún de quienes aborregadamente los asumen. La propaganda se difunde por doquier. Todos los canales están políticamente infectados hasta la náusea para difundirla a diestro y siniestro. Hasta los propios periodistas caen en sus malévolas redes, pasando de ser informadores a correligionarios divulgadores. Y el diseño y la publicidad, como si del arte final se tratare, se encargan a conciencia de maquillar al monstruo infralingüístico, para terminar de alienar a las masas de pobres necios que no ven más allá de sus narices, tragando sin masticar cuanto les den y sin discernir qué es qué y peor aún sin querer discernirlos, cómodos en el rebaño en que les ha tocado vivir, arreglo las formas al uso, conformes en semejante comodidad pasiva en la que, por ejemplo, la creatividad no figura como forma de rebelión y afirmación personal, porque la propia pereza les puede al respecto, repantingados en la vegetatividad de sus días, hacen sus vidas de mueble como si fueran viejos caducos o almas terminales, una desgraciada pena. Tales ardides lingüísticos se ven reforzados osmóticamente desde la banda opuesta, y en la persecución de semejantes fines, con las debidas proliferaciones de puntuales disfemismos para cifrar ágilmente condenas inmediatas, como es el caso de eje del mal, minusválido, machismo, que en El fantasma de Harlow Norman Mailer se atreve a definir, supongo que con mucha ironía, como el único arte espiritual que los muchachos y hombres americanos respetan. Estados gamberros o armas de destrucción masiva o comunista en Estados Unidos, o facha o rojo o cultureta en España. Tales escaparates muestran claramente, y ello es en sí escandaloso, un perverso y amañado tratamiento del lenguaje desatado en aras de procurar conseguir una segura conducción del rebaño y una estigmatización de las ovejas negras. Y esto, por sus implícitos totalitarismo, es verdaderamente peligroso para ambos, los conducidos y los disidentes. El aquilatamiento del valor conceptual de los nuevos términos introducidos desde la cúspide para desbancar a los de toda la vida o tradicionales persigue asentar y licenciar una modificación mental en cada miembro del ganado, lavarle el cerebro, lograr una domesticación desde el mismo para que sirva fielmente al sistema y a la heredada ley, la sagrada ley torcida e impuesta por él mismo. Curiosamente, el fin de tal estrategia no anhela primordialmente hacerse con las generaciones presentes, sino que principalmente ambiciona a las futuras, que son quienes, usando los lenguajes prostituidos, portarán la voz de los días postreros, que es la que prioritariamente se quiere controlar para asegurar los venideros tiempos a determinadas maneras, designios y conveniencias. Así, con la introducción de los empobrecedores nuevos lenguajes reductores del pensamiento y denostando desde ellos los viejos y su indiscutible enriquecimiento, que pasa a ser caduco y además harto complicado, como por ejemplo sucedió con el castellano antiguo, se modifica tanto la ética como los valores humanos para abrir paso a una aberrante nueva decencia infantilizada que consiste en todos y cada cual de los términos en subscribir, colaborar y comulgar con el sistema, creyendo acérrimamente en él, para defenderlo a cada minuto del día y venderse al mismo como si éste fuese el Salvador o un profeta y no un perverso aguijón emponzoñado.
Pero ¿se han parado alguna vez a pensar cuáles eran las fuentes últimas desde las que se fabricaban y articulaban tales consignas, los eufemismos y disfemismos, así como sus derivados e incorporados sublenguajes? ¿Quién estaba disparando a conciencia tales municiones? ¿Quién manejaba de veras tales efectivos hilos? ¿Quién, en última instancia? Ya la respuesta, ya sé, como es lodable, ignoran, es Noxton, una poderosísima organización ultrasecreta con claves ramales bien asegurados e infiltrados en las principales instituciones mundiales, como la ONU, la OTAN, la OMS, el FMI o la OIEA. Empresas multinacionales, gobiernos, agencias de inteligencia y espionaje, lobbies, centros de investigaciones científicas y proclives think tanks para monitorizar por encima de tales el curso de la historia que con la contemporaneidad y la globalización acontecía a velocidades de vértigo. La élite de élites que en verdad era quien cortaba el bacalao en el planeta Tierra, protegiendo al capitalismo, desmoralizando la ética y conduciendo la ciencia, practicando una subliminal adecuación lingüística de los términos que defendieran sus principios y llevando ensayos en distintos territorios al modo de la acupuntura que reflejaban un mundo haciéndose a su manera, pues ni siquiera y con cuanto pareciere el terrorismo, los cárteles o las mafias se libraban de sus designios. La proliferación de las democracias controladas, como la conservación de ciertos regímenes dictatoriales, como ciertas modernas plagas desatadas, como el eterno conflicto de Oriente Medio o el olvido a conciencia de África, o la supremacía de las grandes potencias, eran logros y méritos evidentes del teatro de titiriteros que Noxton conducía desde las sombras, pretendiendo ser la dueña y señora del pensamiento único, para cuyo refuerzo habían creado a conciencia el programa de reducción lingüística humana, pues estaban plenamente convencidos de que quien quisiera gobernar el mundo debía controlar su lengua, para saber dirigir aglutinada y atinadamente sus mentes, a fin de poder conformar más fácilmente las masas que siempre resultan más cómodas de dirigir tras dichos tratamientos que principal y sagazmente solían ser de carácter subliminal. El programa de reducción lingüística humana, habida cuenta del desolador panorama conquistado, progresaba a buena marcha y sin mayores dificultades, gracias asimismo a su gran flexibilidad adaptativa y al gran paraguas mediático que lo envolvía. También las irrupciones de los modernos lenguajes tecnológicos y especializados conseguían, por sus inherentes exclusividades, desplazar y fragmentar aún más a los naturales y heredados, que eran en mucho los peores escollos, creando nuevas infraculturas, analfabetismos y neobabeles. Obviamente, si había algo que Noxton no soportaba y que los maestros fulgores amaban lo indecible, eso era la literatura. Esa fábrica de disidentes e imaginación, y más concretamente a sus fabricantes, los escritores, y cuanto mejores fueren, mayor era el grado de repulsión y tirria que les producían. Muerto el perro, se acababa la rabia. Todo gran escritor no podía evitar incurrir en sus hipnóticas originalidades y en las provocaciones de insanas reflexiones de sus lectores, y ambas propiedades resultaban conceptos muy tóxicos para Noxton, que expresamente combatía, abriendo y cerrando puertas y tolerando cierto grado de expresividad para dotar de aparente margen de flexibilidad e imaginería al tejido, conscientes de la importancia social del seguimiento de los mitos baratos que ocupaban las cabezas de las aunables masas como estandartes o acordeones infantiles, como era por ejemplo el caso de los hinchas deportivos que parecían acérrimos críos fundamentalizados. Por eso habían sabido rebajar y adecentar públicamente la figura del escritor a la de un contador de chismes y rollos macabeos. Y los escritores que triunfaban, aquellos cuya característica más sobresaliente era que siempre sus novelas ganaban cuando eran llevadas a las pantallas, tejedores de argumentos manidos y guionistas de postín que tan duchos eran en aniquilar las figuras literarias de su discurso, hasta el destierro como parcos en lograrlas, de manera que adoctrinados por una borrachera de agasajos llamada fama, carecían de capacidad literaria con la que cambiar el mundo, como siempre había ocurrido con el buen uso de la tinta en la historia,
como muy bien podían testificar y dar fe de ello los maestros fulgores. El siglo XX sería el de la televisión. Philo Taylor Farnsworth no pudo haber tenido mejor idea. La televisión, la más eficaz lavadora de cerebros concebida, supondría con el tiempo el mayor atentado de la era moderna fraguado contra la palabra literaria, con la proliferación de sus espectaculares vistas, su envolvente sonidos onomatopéyicos o ambientales y su lenguaje primordialmente oral. Dicho hipnótico cóctel, todo él subliminalmente tratado, pronto se convirtió en el mejor modo de velar desde Noxton por la pasibilidad de los telespectadores y su alienación, pues la televisión siempre decía la verdad, sirviéndola en bandeja para holgar molestar al personal de que no se matase en buscársela al ponérsela delante de sus mismas narices. De este modo, además creaban una categórica actitud social de mansedumbre y apocamiento desde la cual era mucho más fácil denostar al temido lenguaje literario, porque sólo desde tal era concebible una rebelión exitosa y tal calidad de discernimiento que no les convenía en ningún modo que se propagase y mucho menos que cundiese y arraigase. Ahora Noxton conducía las nuevas tecnologías del mismo modo, creando a su apabullante paso legiones de aprendices de mucho y maestros de nada, adictos a los bits, vistiendo de novedad la vulgaridad y garantizando apabullantemente, lo cual ya es sospechoso, la libertad de expresión. Pero antes de eso se les enseñó qué expresar y qué no, y además creó una policía al respecto que rastreaban hasta el último nódulo como cibersabuesos. ¿Pero qué merece la pena ser expresado eludiendo la lingüística literaria estirpada? Era la era de la algarabía elevada a la máxima entropía, y las conductuales campañas concienciadoras y los efectivos eslóganes. Ahora era la red quien decía más claramente la verdad que todos ciegamente creían, la verdad que Noxton quería, una verdad que comportaba mucha doctrina junta, mucha mentira, comportamiento cívico, reglas, miedo e indefensión, una verdad a medida, una jugada casi perfecta, una golosa baza, el anzuelo más sofisticado de todos los tiempos en el que los peces picaban a mares, una red global o casi. Todo era un complot lingüístico concebido y destinado a modelar tanto a la sociedad como al sujeto del mañana, que serían la cepa y el átomo de esa nueva materia, que eran los principales campos de los que Noxton se preocupaba en la actualidad, dejando el ya articulado presente bajo el control de los legales estratos inferiores que daban la cara por él y le resolvían el trabajo sucio. Por un lado, Noxton pretendía una sociedad formalmente estructurada que les garantizase en toda la instancia la conducción de la historia desde el afianzamiento del conquistado poder, que sustancialmente fue en lo que consistió la pelea que Noxton sostuvo al respecto y victoriosamente en el pasado. Por el otro, su fin era modelar un estándar de sujeto pragmático, borracho de actualidad, devoto de la ciencia, adicto a la información, plano y sin pájaros en la cabeza, sumamente dócil, vano y apegado a sus sentidos, gañán en el fondo, concienciado, sumiso e ignorante de las artes y la maestría, que confundían con la concedida creatividad de los pintamonas. Receloso y perezoso para la literatura y el pensamiento, como los animales, y estrechamente apegado a la tecnología y las verdades preestablecidas, en suma, una marioneta fácil. El ideal social anhelado por Noxton para los tiempos modernos venía a ser una contemporánea versión del más recalcitrante fascismo adocenador, y consistía en una jerárquica pirámide humanoide de la que ella fuese su intocable y magnánimo faraón, y aunque su edificación progresaba a la velocidad del rayo, aún quedaba mucho por hacer. La implantación del capitalismo salvaje le facilitaba a Noxton el control planetario como si fuera una araña en su telaraña, y su fin era la construcción de dicho prisma global para que, al filtrar la realidad a su través, ganasen solo ellos, los elegidos, la inmortalidad cuántica. Por eso la vampírica organización ultrasecreta dependía tanto de la ciencia, que no estaba ni mucho menos tan avanzada como los noxtonitas, los miembros de Noxton, les gustaría. Primero para rejuvenecer y después para inmortalizarse como gatos de Schrödinger.
Mas también, había que reconocerlo, un asentado logro de la élite era la extendida y aceptada equivalencia social equiparada entre los aliados conceptos de ciencia, progreso, calidad de vida y felicidad. Algo por lo demás que ya, habiendo pasado el tiempo de las revoluciones y las disidencias, había quedado caduco cuestionarse en la carrera contra el reloj por la que todos perdían el culo, enfangado hasta los tuétanos en el engranaje de la gran máquina que, articulándole la vida, se las devoraba, prometiéndoles un futuro mejor, el oro y el moro. Lo inventado, como ya nos advirtió el maestro Fulgor, no se podía humanamente desinventar, por lo que convenía cuidarse mucho de la ignorancia, pues cuando se perdía no cabía recuperarse. Y dicha irreversibilidad histórica, tan adscrita a la incontestable unidireccionalidad del tiempo, impelía a mirar inclinada y aerodinámicamente hacia adelante y a olvidar el pasado y sus lecciones. Las riendas, en manos de Noxton, habían conseguido por todas orientar así al caballo loco y a su trote, ya que aún no podía galopar, la pirámide lentamente y en su solícito favor, y simulándoselo al fin al resto de la especie humana, se erigía día a día. Cada invento, cada descubrimiento, cada aplicación científica era tomado per se como un bien para la humanidad. Así era como Noxton, en una actitud egoísta y mirando por sí, vendía socialmente como positivos en sí el progreso y el moderno estilo de vida, convencía al pueblo llano, alerándolo, y alentaba las fulgurantes carreras por el conocimiento de cuantos estudiosos militaban en el mundo, pero más preciso y justo sería decir que, a título de vanguardia, el progreso, antes de revertir en el provecho del conjunto de la humanidad, lo hacía en el de Noxton. Y luego sí, solo sí, contaba con el visto bueno de la organización, con el de su absorta servidumbre. En cierto sentido, Noxton hacía las veces del Consejo de Ancianos de la Humanidad, figura que en los últimos tiempos parecía desentronizada, pero sus miembros eran unos ancianos muy particulares que, gracias a la antisenilina, un compuesto neuronal genéticamente modificado y presente en el cerebro de cierta especie de ballena hoy amenazada, se conservaban actualizados en los 80 años de edad, cuando debían contar con el triple, a juzgar por la fecha en que Noxton fue fundada como organización y de la que por ende data la primera modificación genética de dicho compuesto. Y personalmente, aunque ello se refiriere a tiempos más recientes, me consta que algunos de sus miembros, como por ejemplo Arthur Konstarki, estuvo muy vinculado en sus días al Ku Klux Klan, a la Sociedad Thule y a la Anneberge, y a quien concretamente se debía como novedosa propiedad la incorporación del ralentizador transcurso del tiempo en sus tratados cerebros, o lo que venía a ser lo mismo, la agilización neuronal para el abordaje del procesamiento del presente como virtud añadida a la antisenilina de posguerra, que significó una revolución con respecto a las anteriores 3 alteraciones llevadas a cabo, amén de unas tan vigorosas como versátiles adecuaciones mentales de los noxtonitas, con el objeto de que pudiesen cubrir más y mejor las exigencias que los nuevos tiempos les requerían. En cierto modo resulta lógico, defendió Morton Grip. No solo se ha logrado modificar únicamente el comportamiento y los roles de las masas, también la clase política se ha debido adecuar a los nuevos tiempos, pagando sus nuevos precios. Esto es nuevo en la historia de la política y su gestión. La incorporación a la vida cotidiana de la tecnología en curso, que es hija directa de la aplicación y el ordeño de la ciencia de su tiempo, ha traído consigo ese moderno serial de videocomparecencias y dirección de propaganda y celo. Los medios también les han agarrado literalmente por los huevos, dijo Molman sin pelos en la lengua, al convertirse en decisivos escenarios virtuales que a veces incluso y como entidades propias les buscan, en los que han de saber desenvolverse y comportarse, de modo que antes han debido aprender entre sus asignaturas a actuar delante de una cámara que tanto muestra como oculta, a ser impecables actores, a labrarse un perfil mediático, a sonreír artificiosamente sin que se les note y a simular empatías. ¿Ha calculado usted cuánto tiempo se pasa un político delante de las cámaras?, preguntó Grip. Eso no debería ser labor de los dirigentes, sino de subsecretarios, de segundones. ¿Por qué, como en otras épocas,
No dedican su tiempo a gobernar, que es una labor que si se quiere no se termina nunca, en lugar de perderlo representando y rentabilizando su audiovisual perfil. Se lo diré, Daniel, porque son adictivos parásitos puntuales de la poderosa pantalla que no pueden vivir su momento sin hacer el paripé, sin succionar su ratio, sin interpretar a un personaje, sin venderlo. Lo necesitan moralmente los pobres para construir y perpetuar su mediático carisma. Es una condición devenida en las modernas democracias que se cuenta en votos y apoyos populares, porque ni siquiera el poder es una estructura estable ni expresamente formada para la tarea. Digamos que en mucho lo que se practica es una política relativa más que una legítima política repulsiva, que por otros tantos lados ya nos hemos encargado de que no sea ni viable ni posible, reservándola para nosotros, confiándole su guardia y cuidado al estricto capital, que es el verdadero eje, padre y motor de la maquinaria. En ese momento, advirtió Daniel Mollman, hemos de dar gracias por el gran alivio que nos supone ser una organización ultrasecreta, siempre en la sombra y al margen de los titiriteros y marionetas de turno, que, enfangados en la metralla, nos hacen el trabajo sucio de cada día, de cada año, creyéndose los verdaderos amos del cotarro. Pobres y efímeros Juanes, somos duchos en saber que las cosas ocurran y no parezcan coordinadas. En las modernas sociedades se vive demasiado deprisa como para apearse del tío vivo, opinó Grip. No importa que sea el infierno porque es lo único que hay. Toda rebelión conduce al abismo. Knoxton terminó de cimentar la pirámide a finales del siglo XVIII. Era imprescindible tal basamento para aguantar el peso que habría de sostener. Calculo que para el año 2020, en el que la pirámide ya estará más que definida, impondremos la moneda única en el planeta como lo planteó la masonería. Lo que está más que claro es que a estas alturas, compañero, dijo Mollman al tiempo que ingería la segunda grajea de antisenilina, es que las democracias, según funciona, no son altamente permeables y accesibles, en tanto las más particulares dictaduras se nos ofrecen relojerías más rígidas y concretas. Las dictaduras sí requieren de dispositivos más específicos, opinó Morton Grip. Knoxton aprende, sin embargo, y por lo que pudiera pasar, de ambos regímenes. El férreo control que al respecto sostenemos les impide a ambos írsenos de las manos, manteniéndonoslo a rayas. Podemos dormir tranquilo. Es cierto, dijo Grip. De momento dicha relojería está perfectamente blindada e inmunizada, por lo que no tiene por qué fallar. Precisamente, si lo piensa un poco, procurando conseguir asegurarse la estabilidad de dicha plataforma, dentro de unos márgenes seguros que tenemos más que bien atados, se dedicó Knoxton todo el último siglo. No hay riesgo en el planeta para nuestra empresa, no lo puede haber. Es el maldito retraso de la ciencia lo que nos tiene consternado. El siglo XXI será, si por bien es, el de la transición. Permítame recordarle que Alfred Davis da mañana una conferencia al respecto, dijo Mollman. No me la perdería por nada del mundo, respondió Grip. Entonces nos vemos mañana en la sala de conferencia, pues ahora otros asuntos requieren de mi presencia. Tengo entendido que el viejo Davis nos tiene reservado un gran plato. Allí estaré y espero que luego comentemos al manjar. Faltaría más, será todo un placer. Entonces, hasta mañana, camarada. También yo tengo que hacer. Salve Einstein, camarada, saludó Grip, poniendo sus brazos en jarra y sacando toda su lengua. Salve Einstein, le correspondió de la misma manera Mollman.